Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 17 minutos de este día, 15 de enero de 2020, damos inicio a la primera sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenas tardes. Para celebrar la primera sesión ordinaria de fecha 15 de enero de 2020 y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidyapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Pues una vez que hemos instalado esta sesión, haremos un receso. Muchas gracias. Secretario, en este momento reanudamos la sesión. Y con ello continuamos con el punto 2, que es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. Y en vista de que esta ha sido previamente enviada por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Para ello, si me permiten, yo les pediría pudiéramos incorporar 3 puntos en este orden del día. El primero corresponde a la modificación de la estructura orgánica de este instituto, de conformidad con el artículo 9, fracción 56 del reglamento interior de este órgano garante. Que pudiera ser también agregado como punto 5, la aprobación del Pleno del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio fiscal corriente 2020. De igual manera, conforme al artículo 9, fracción 42 del reglamento interior de este órgano garante. Y como punto 6, la aprobación de la distribución de la supervisión de capacitación de sujetos obligados para este mismo ejercicio 2020. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarle se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 8009, 8193 y 8444. Ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. ¿Existe alguna otra intervención, alguna otra modificación? De no ser así, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las adiciones previamente expuestas. Muchas gracias. Pues bien, comenzamos en forma con el punto número 3 del orden del día, en el cual desahogamos la aprobación del acta Infoem /ORD /47 2019 de fecha 18 de diciembre de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el acta de referencia. Gracias, secretario. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación y en su caso aprobación de la modificación a la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, de conformidad con el artículo 9, fracción 41 del reglamento interior de este órgano garante. Le pido por favor, secretario, que tome la votación. ¿Existe alguna intervención por parte de mis colegas? De no existir ninguna, entonces le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la modificación a la estructura orgánica de este instituto, a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la modificación de la estructura del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, de conformidad con el artículo 9, fracción 41ª del reglamento interior de este órgano garante.
Gracias, secretario. Una vez sido votado este acuerdo por la unanimidad del Pleno, se instruye para que las áreas que intervienen en los procesos de creación de la normatividad referente a la nueva estructura tengan un plazo no mayor a 60 días hábiles para que quede concretada la normatividad y el funcionamiento de estas áreas. También es importante hacer una breve pausa para dar un agradecimiento a los legisladores que aprobaron el presupuesto para 2020 y así para el Ejecutivo que hizo la propuesta de este proyecto de incremento, porque con base en ello este instituto puede seguir creciendo y de esta manera podemos hacer las reformas para dar un mejor y un cabal cumplimiento a todos los cuerpos normativos, porque si bien es cierto que tenemos dos leyes vigentes, la de transparencia y la de datos, este año también entrará en vigor la ley de archivos, que también nos implica un mayor trabajo, un mayor esfuerzo y un mayor nivel de compromiso en todas las áreas de este instituto. Enhorabuena y felicidades a todos. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del Pleno del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2020. De conformidad con el artículo 9, fracción 42 del reglamento interior de este órgano garante. Le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2020. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2020 de conformidad con el artículo 9, fracción 42ª del reglamento interior de este órgano garante. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación de la distribución de la supervisión de la capacitación de los sujetos obligados para el ejercicio 2020. En este punto tiene el uso de la voz la coordinadora de la Comisión de Capacitación de este órgano garante, la comisionada Eva Baid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Para informar cómo quedó distribuido, como todos los años, tenemos 5 grupos. Estos 5 grupos incluyen a los 334 ya sujetos obligados y el primer grupo le corresponde al comisionado Luna, el segundo grupo a la comisionada presidenta, el tercer grupo al comisionado Parra, el cuarto grupo al comisionado Martínez y el grupo número 5 para su servidora. Así quedarían distribuidos para este año 2020 los 334 sujetos obligados. Gracias. Si no hay intervención alguna al respecto, le pido por favor, secretario, que se tome la votación para la regionalización de la capacitación de este año. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la distribución de la supervisión de la capacitación de sujetos obligados para el ejercicio 2020 en los términos previamente referidos. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la distribución de la supervisión de la capacitación de los sujetos obligados para el ejercicio 2020, quedando de la siguiente manera. El grupo 1 para el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el grupo 2 para usted, comisionada presidenta, el grupo 3 para el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, el grupo 4 para el comisionado Javier Martínez Cruz y el grupo 5 para la comisionada Eva Baid Yapur. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno.
Primeramente, tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 7314 del municipio de Teotihuacán y se modifica la respuesta. En los acumulados 7364 y 7471 de la Secretaría de Educación se modifica la respuesta. En el 7580 del Poder Legislativo se revoca la respuesta. En los acumulados 7644 y 7685 del municipio de Ixtapan de la Sal se modifica la respuesta. En los acumulados 7783, 7786 y 8290 del municipio de Huehuetoca se modifica la respuesta. En el 7799 de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se modifica la respuesta. En el 7934 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos se modifica la respuesta. En el 8016 del Partido Acción Nacional se modifica la respuesta. En los acumulados 8026 y 8031 del municipio de Ozumba se confirma la respuesta en el expediente del recurso de revisión 8026 y se ordena la entrega de información en el 8031. En los acumulados 8039 y 8040 del municipio de Valle de Bravo se revoca la respuesta. En el 8056 del municipio de Metepec se confirma la respuesta. En los acumulados 8061 y 8183 del municipio de Ecatepec de Morelos se modifica la respuesta. En los acumulados 8069 y 8071 de la Universidad Digital del Estado de México se modifica la respuesta. En el 8078 del municipio de La Paz se confirma la respuesta. En el 8079 de la Secretaría de Obra Pública se confirma la respuesta. En los acumulados 8086, 8089 y 8091 del municipio de Atizapán de Zaragoza se revoca la respuesta en el 8086 y se modifica la respuesta en los expedientes de los recursos de revisión 8089 y 8091. En el 8093 del municipio de Atizapán de Zaragoza se revoca la respuesta. En el 8100 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 8146 de la Secretaría de la Contraloría se revoca la respuesta. En el 8148 del municipio de Chalco se revoca la respuesta. En los acumulados 8156 y 8157 del municipio de Ixtapan de la Sal se modifica la respuesta. En el 8163 del municipio de Atizapán de Zaragoza se revoca la respuesta. En el 8165 de la Secretaría de la Contraloría se modifica la respuesta. En el 8170 del municipio de Metepec se revoca la respuesta. En el 8173 del municipio de Toluca se revoca la respuesta. En el 8181 del municipio de Naucalpan de Juárez se modifica la respuesta. En el 8182 del municipio de Chicoloapan se modifica la respuesta. En el 8185 del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial se confirma la respuesta. En el 8186 del Partido Verde Ecologista de México se modifica la respuesta. En el 8190 del municipio de Tecámac se modifica la respuesta. En el 8195 del municipio de Tlacomulco se revoca la respuesta. En el 8198 del municipio de Tezoyuca se revoca la respuesta. En el 8201 del municipio de Ixtapan de la Sal se modifica la respuesta. En los acumulados 8202 y 8560 del municipio de Ixtapan de la Sal se revoca la respuesta. En el 8203 también del municipio de Ixtapan de la Sal se revoca la respuesta. En el 8208 del municipio de Otzolotepec se modifica la respuesta. En el 8212 del municipio de Otzolotepec se revoca la respuesta. En el 8213 de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se confirma la respuesta. En el 8217 del Instituto de la Función Registral del Estado de México se confirma la respuesta. En el 8218 del municipio de Ecatepec de Morelos se revoca la respuesta. En el 8220 del municipio de Temascalcingo se modifica la respuesta. En los acumulados 8223 y 8225 del municipio de Chimalhuacán se confirma la respuesta. En el 8230 de la Secretaría de la Contraloría se modifica la respuesta. En el 8231 del Partido Revolucionario Institucional se confirma la respuesta. En el 8235, a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, se modifica la respuesta. En el 8245 de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca se modifica la respuesta. En el 8253 del municipio de Naucalpan de Juárez se confirma la respuesta. En el 8254 del municipio de Texcoco se modifica la respuesta. En el 8259 de la Secretaría Técnica del Gabinete se revoca la respuesta. En el 8261 del municipio de Ixtapan de la Sal se modifica la respuesta. En el 8263 de la Secretaría de Finanzas se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 8264 del municipio de Ixtapan de la Sal se revoca la respuesta. En el 8268 del municipio de Toloyucan se modifica la respuesta.
En el 8273 de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México se confirma la respuesta. En el 8281 del municipio de Toluca se revoca la respuesta. En el 8283 también del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En el 8285 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se modifica la respuesta. En el 8286 del municipio de Atlacomulco se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 8287 del municipio de Villa Victoria se revoca la respuesta. En el 8292 del municipio de Zumpango se modifica la respuesta. En el 8299 del municipio de Cuautitlán se revoca la respuesta. En el 8317 del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social se modifica la respuesta. En el 8318 del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca se revoca la respuesta. En el 8322 del municipio de Cuautitlán se modifica la respuesta. En el 8323 y también en el 8325, ambos del municipio de Cuautitlán, se modifica la respuesta. En los acumulados 8336 y 8337 del municipio de Valle de Bravo se modifica la respuesta. En el 8347 de la Secretaría del Medio Ambiente se modifica la respuesta. En los acumulados 8348 y del 8832 al 8839 del municipio de Cuautitlán se revoca la respuesta. En el 8365 del municipio de Coacalco de Berriozábal se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 8367 del Tecnológico de Estudios Superiores de Teanquistenco se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 8382 del municipio de Metepec se revoca la respuesta. En el 8400, a cargo de este órgano garante, se confirma la respuesta. En el 8416 del municipio de Tultitlán se modifica la respuesta. En el 8447 del municipio de Jaltenco se propone el desechamiento del recurso de revisión. En el 8462 del Instituto de Salud del Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 8502 de la Universidad Autónoma del Estado de México se modifica la respuesta. En el 8527 del municipio de Metepec se revoca la respuesta. En el 8562 del municipio de Ixtapan de la Sal se revoca la respuesta. En el 8566 del municipio de Coyotepec se revoca la respuesta. En el 8577 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad se revoca la respuesta. En el 8579 del municipio de Jocotitlán se modifica la respuesta. En el 8612 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad se revoca la respuesta. En el 8642 del municipio de Metepec se modifica la respuesta. En el 8654 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero se modifica la respuesta. En el 8755 del municipio de San José del Rincón se modifica la respuesta. En el 8802 del municipio de Jaltenco se modifica la respuesta. En el 8855 del municipio de Chalco se modifica la respuesta. En el 8955 del municipio de Atizapán de Zaragoza se confirma la respuesta. Y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 9017 del municipio de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y de no tener inconveniente alguno, les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 7,364 y 7,471, porque considero se debe de tomar en cuenta la inexistencia. Voto particular concurrente en el proyecto 8,146, voto particular en el proyecto 8,170. Considero se faltó ordenar alguna información. En el 8,173, voto particular concurrente. 8,190, voto particular. Considero no se solicitó información. Voto particular en el proyecto 8,245. Voto particular en el proyecto 8,254. Voto particular en el proyecto 8,285. Voto particular en el proyecto 8,286. Voto particular en el proyecto 8,654. Voto particular en el proyecto 8,755. Considero se faltó ordenar datos. Y por último, voto particular en el proyecto 8,855. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos.
Feliz inicio de año. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 7314, a favor con voto particular, apartándome del argumento de los actos consentidos y su efecto en la resolución. En lo que corresponde al 7364 y 7471, voto particular por no compartir el tipo de pronunciamiento simple que se plantea de no existir la información. En el 7644 y 7685, voto particular por actos consentidos y razones adicionales. Lo que corresponde al 7699 y los acumulados al 7708, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple que se plantea. En el 7799, por las mismas razones, voto particular. De la misma manera, en el 8039 y su acumulado el 8040, voto particular por el pronunciamiento simple, pero también porque considero que la clave catastral no es susceptible de ser clasificada. En el 8100, voto particular por actos consentidos. En el 8170, voto particular por pronunciamiento simple. En el 8190, voto particular por pronunciamiento simple también. En el 8230, voto particular por las mismas razones. En el 8264, voto particular por la misma razón. Por el mismo tema, voto particular en el 8280, en el 8285, apartándome del argumento de actos consentidos y sus efectos. En el 8317, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple al que se hace referencia en el caso de la negativa. En el 8365, voto particular por actos consentidos y sus efectos. Lo mismo en el 8367, el voto particular es por las mismas razones. En el caso del 8579, voto particular por pronunciamiento simple. En el 8642, voto particular por actos consentidos. En el 8755, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple planteado. 8.855, voto particular por actos consentidos, y por la misma razón, voto particular en el 8.955. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo votos particulares para los siguientes recursos. En el 7.799, hago voto para conservar mi criterio. Lo mismo para el caso del 8.299, hago voto particular. Y finalmente voto particular para el 8.416. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Feliz año también. Para esta sesión haría voto disidente en la resolución 8165. En los demás estoy a favor, haciendo voto particular en el 7346 y acumulado, 8039 y acumulado, 8148, 8170, 8190, 8198, 8348 y acumulados, en el 8579 y en el 8755, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 8146, en el 8173, y nada más. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo primeramente que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 8165 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega.
Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos. Y por lo que hace a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 7119, en donde es ponente el comisionado Javier Martínez Cruz y el sujeto obligado es el municipio de Juchitepec. Propone modificar la respuesta del sujeto obligado y en este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, voy a hacer modificación por engrose a través del oficio 08 del 2020 y las siglas de mi ponencia, para hacer las modificaciones correspondientes. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7119 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante el oficio número 8. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 8 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez y acompañándole con voto particular por el pronunciamiento simple propuesto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7119 con las modificaciones previamente referidas en el oficio número 8 y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 7651, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Temascalcingo y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. El proyecto de resolución que se presenta a la consideración del Pleno fue retornado a mi ponencia. Originalmente se había presentado un proyecto en el que se clasificaba la información de un servidor público. El criterio que estamos planteando es en sentido opuesto. Se está determinando que se entregue el último documento generado al 3 de septiembre de 2019, donde consta el cargo y monto salarial del servidor público referido. Sin embargo, debo modificar el sentido porque se planteaba que era una revoca a la respuesta, lo cual no es así. Es un modifica a la respuesta del ayuntamiento porque se solicitó originalmente información de varias personas y en la respuesta el sujeto obligado señaló que algunas de estas personas no eran servidores públicos, solamente el que está involucrado y sobre el que se está ordenando. Es un recurso especialmente importante porque el sujeto obligado alegó para clasificar que personal de su municipio ha sido sujeto de amenazas y de llamadas de extorsión y que incluso se han levantado las denuncias, se han hecho las denuncias correspondientes. Sin embargo, en los documentos que forman parte del expediente se refieren a otros servidores públicos y no al servidor público sobre el cual se requiere la información, el que, según esto, ha sido amenazado pero no ha presentado ninguna denuncia. ¿Qué es lo que me anima entonces a ordenar la entrega de la información? Bueno, el juzgador en algunos casos puede tener una total certeza empírica de que un posible hecho ha ocurrido, pero está obligado a no darlo por probado cuando en los elementos del expediente no se han ofertado las pruebas pertinentes y la información correcta que permita precisamente tener la verdad legal de dicha circunstancia. En este caso es así. No hay en el expediente ningún elemento que nos permita dar por probado
que la persona sobre la que se requiere información haya sido sometida a una amenaza de extorsión y, por lo tanto, aunque se ha planteado en términos extraoficiales, me veo totalmente impedido a incluir en la resolución un criterio que legalmente no podría ser soportado. Por ello es que se presenta el proyecto ordenando la entrega de la información y solamente haciendo la modificación en el sentido. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7651 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las posiciones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. En contra con voto disidente, en razón de que nosotros habíamos propuesto que toda vez que sí había pues acreditado, digamos, la existencia de estos actos de extorsión que ya mencionó el comisionado, lo conveniente era ordenar el tabulador de sueldos que transparentara precisamente los salarios del ayuntamiento, pero sin aumentar el riesgo del servidor público. Y pues esa era la propuesta de solución que nosotros habíamos planteado, no clasificando la información, sino de hecho había un acuerdo de clasificación dado por el sujeto obligado, y en ese caso yo sostendría mi postura, ¿no? Planteando ese voto disidente ya con mayor detalle en el documento. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 7651 con las modificaciones previamente expuestas por el comisionado ponente, modificando la respuesta del sujeto obligado y asimismo anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los acumulados del 7699 al 7708 que fueron presentados por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Temascalcingo y él tendrá uso de la voz en este momento. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Si se me permiten, para agregar modificaciones y corregir la forma en que se proyectó, estaré haciendo las modificaciones a través del oficio 9 de este año y las siglas de mi ponencia, las cuales ya previamente fueron turnadas a la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los recursos, en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos. Y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 9 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez. Y con voto particular acompañándole por el tema del pronunciamiento simple. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que señala. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 7699 al 7708 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente en su oficio número 9 y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 7995, donde el sujeto obligado es el municipio de Nicolás Romero y es presentado por su servidora. En este proyecto, si me permiten hacer el uso de la voz para poder hacer unas modificaciones al respecto, en el cual se dejaría visible la firma del servidor público en la cédula y se eliminaría el resolutivo quinto que correspondía a turnarlo a la Contraloría de este instituto. ¿Sería cuánto?
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7995 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada y emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor con voto particular. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7995 con la modificación previamente expuesta y anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con el recurso de revisión 8036, en donde el sujeto obligado es el municipio de Zumpango y es proyectado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde propone un sobreseimiento y en este proyecto tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, mediante el oficio número 4 de este año, vamos a proponer modificar este proyecto para fundamentar la improcedencia del recurso en la fracción cuarta del artículo 191 de la ley y de la fracción también cuarta del 192, toda vez que el recurrente no desahogó en su momento la prevención que se le había hecho. Está a su consideración. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8036 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 4. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 4, con las siglas de la ponencia, el comisionado Gustavo Parra. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8036 con las modificaciones propuestas. Gracias. El siguiente punto corresponde a los acumulados 8044, 8045 y 8046 presentados por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Igual, si se me permite, estoy estableciendo una serie de modificaciones y las cuales están plasmadas en el oficio 7 de este año y la sigla de mi ponencia previamente turnado a la Secretaría. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 7. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada en el oficio número 7, con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada presidenta. A favor con las modificaciones comentadas. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución 8053 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Este es un recurso especialmente complicado en el planteamiento, sin embargo, para tratar de encontrar una solución al resolutivo segundo, le realizaría una precisión para que quede de la siguiente manera, donde conste o se advierta la siguiente información generada en 2019 con motivo de la festividad sobre la que se hace referencia y el resto de los incisos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8053 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya señalé.
Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra A Noriega. favor modificado. Comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8053 con las modificaciones previamente referidas. Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde al proyecto del recurso de revisión 8058, donde el ponente es el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos, y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Este proyecto originalmente se había enlistado con un resolutivo que es el mismo que estamos planteando ahorita y que no es el correcto porque previo en la discusión se habían hecho observaciones de la ponencia del comisionado Parra que consideré oportunas, por ello modificaría el sentido del resolutivo, el sentido de la resolución queda como un revoca, pero se ordenaría la siguiente información. Inciso A, tipo de compensación, remuneración o resarcimiento que reciba la autoridad municipal por concepto de la tala de árboles por parte de particulares. Inciso B, mecanismo o fundamento jurídico para determinar la compensación, remuneración o resarcimiento que recibe la autoridad municipal por concepto de la tala de árboles por parte de particulares. Y el resto de los resolutivos queda en los términos propuestos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del proyecto de resolución del recurso de revisión 8058 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones, agradeciendo consideración. Comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8058 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente. Es cuanto, comisionada Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 8228, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Este proyecto pedí que se separara por las siguientes razones. Se solicita al sujeto obligado información relacionada con el disco 4 de diferentes meses del año 2016, 17 y 18. En su respuesta, así como algunos del año 2019. En su respuesta, el sujeto obligado textualmente señala lo siguiente: estando en tiempo y forma en términos de los artículos 12, 150, 157, 163 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios vigente, con respecto a su petición, el número tal, mediante el sistema SAIMETS, se le informa. La información requerida se encuentra en búsqueda. En virtud de lo anterior, la presente solicitud se archiva como concluida. Y en términos de tales artículos, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión en un plazo de 15 días hábiles. En la ponencia se estudió el asunto considerando esta respuesta formalmente como una respuesta. En efecto, hubo una respuesta, no es formalmente una negativa, pero el contenido de la respuesta es materialmente una negativa. Le dicen, sí, quieres la nómina, pero la vamos a buscar y por lo tanto tu solicitud se concluye, sin hacer el mínimo esfuerzo de buscarla, sin entregar una parte, sin equivocarse en entregar parcialmente, sin hacer el mínimo esfuerzo. Por lo tanto, es materialmente una negativa y por ello estoy proponiendo adicionar a la resolución un resolutivo sexto para darle vista
al Contralor, toda vez que esto constituye una afectación al derecho de acceso a la información clara, evidente, documentada, y habrá que determinar si los servidores públicos que son responsables, pudieran ser responsables de esto, tuvieran que enfrentar una responsabilidad. Ello se incluye argumento en el estudio y si el Pleno lo considera, se incorporaría ese resolutivo sexto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8000. Perdón, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias. Me pedí la intervención, comparto lo que está exponiendo el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Parece que algunos sujetos obligados no entienden que estamos en un nuevo esquema de rendición de cuentas. He planteado en algunos casos que la labor que nos toca como etapa preventiva para este esquema de rendición de cuentas y el sistema estatal anticorrupción, claramente vemos a un servidor público que no ha identificado que hoy ocultar información o negar información se considera un delito grave. Entonces, ojalá sirva este esquema de turnarle precisamente al Contralor para que veamos la posibilidad de que se entre la otra etapa, que es precisamente de responsabilidad del servidor público, y veamos qué tendría que hacer el sistema estatal anticorrupción, porque creo que el sujeto obligado no va a entender de que no está haciendo un favor, tiene que garantizar un derecho y se lo está negando. Y como bien correctamente lo ha dicho el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, hay una negativa verdaderamente excesiva de decir lo guardo y pronúnciese y promueva un recurso. Bueno, esperemos que esto, más allá a lo mejor de una medida de premio que nos compete a nosotros, ojalá pueda derivar en una inhabilitación de un servidor público que no entiende que está para servir a la sociedad. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? De no ser así, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8228 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente, adicionando un resolutivo sexto. Comisionada Eva Bay. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que propuse. Comisionado Martínez Cruz. A favor, comparto plenamente lo propuesto por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado, haciendo voto particular por el tema de policía. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8221 con la modificación previamente expuesta. Y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al recurso 8233, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de México y se propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Ahí solamente, si me lo permiten, un error atribuible solamente a mi persona en el resolutivo primero. Nos quedamos en el año 2018 en el número del recurso, es 2019 lo correcto y esa sería la precisión. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8233 y conforme a la modificación propuesta por el comisionado ponente. Comisionada Eva Bay. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8233 con la modificación expuesta por el comisionado ponente. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 8246 y su acumulado 8248, en donde el sujeto obligado es el municipio de Lubianos y es propuesto por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega que se modifique la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Aquí en este recurso, que es el 8246 acumulado, mediante el oficio 6 de este año,
Estamos ordenando la entrega de la nómina, lista de asistencia y apoyos, pero vamos a proponer eliminar la orientación prevista en los artículos 159 y 160 de la Ley General hacia el Instituto Nacional. Entonces, sería la propuesta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 8.246 y 8.248 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 6. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada en el oficio número 6 con las siglas del comisionado Luis Gustavo Parra. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 8.246 y 8.248 con la modificación previamente expuesta. ¿En cuál vamos? Es que ya ni me había. Así sigo yo. Ay, ¿podemos hacer un receso? Sí, sí. Antes de seguir al punto 8250, les pido que pudiéramos hacer un receso de 2 minutos, por favor. Gracias. Gracias, reanudamos la sesión. Continuamos con el proyecto 8250, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Texcoco y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, solamente precisaré en el resolutivo segundo que la información a entregar será del mes de agosto del año de agosto de 2004, por favor, porque había una imprecisión. Lo demás continúa en sus términos. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8.250 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión que ha señalado la comisionada presidenta. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8.250 con la modificación previamente expuesta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto 8.255, que fue presentado también por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto únicamente haré una precisión en el resolutivo segundo para agregar que lo que se debe de entregar corresponde al personal adscrito o bien al personal comisionado. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8.255 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada, pero acompañándole con voto particular por el tema del pronunciamiento simple empleado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8.255 con la modificación previamente referida y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente proyecto corresponde al 8.260 presentado por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto haré también una precisión, si están de acuerdo, en el numeral 2 del resolutivo segundo, que son los ingresos recaudados por el OPDAPAS. Lo demás continúa en sus términos.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8260 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8260 con la modificación previamente referida. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 2871, que fue remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el Poder Legislativo y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. En este proyecto vamos a modificar mediante el oficio 7 de este año para precisar que la información sobre las iniciativas que se ordenan entregar debe ser desde el inicio de la actual legislatura y hasta el 17 de septiembre de 2019. Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8271 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 7. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada en el oficio número 7 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8271 con las modificaciones previamente referidas y expuestas en el oficio número 7. Es cuanto, comisionada presidenta. Continuamos con el recurso 8272 presentado por la comisionada Eva Baid Yapur, donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, se agregaría en el resolutivo segundo, inciso C, omitimos el mes de enero, entonces quedaría del 1 de enero al 8 de septiembre de 2019. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8272 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión referida. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8272 con la modificación previamente expuesta. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 8278 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este proyecto de resolución se va a proponer precisar el resolutivo segundo para que se modifique la respuesta y se agregue en el párrafo segundo del resolutivo segundo, donde señalamos que se tiene que precisar lugar, día y horario para recoger dichas documentales, el costo total de reproducción. Inicialmente se había proyectado sin costo, pero considero que sí es procedente aquí el cobro de las copias certificadas por lo siguiente. El particular en su solicitud requirió copia certificada de todas las actas de cabildo, tanto ordinarias como extraordinarias, del periodo comprendido del 1 de enero del año en curso
a la fecha de la presentación de la solicitud, que fue el 11 de octubre de 2019. El sujeto obligado, 14 días naturales después, esto serán alrededor de 10 hábiles, emite una respuesta donde le dice: por medio del presente, te informo que debes de pasar a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento para generar el recibo y tendrás que pagar en la Tesorería Municipal. Cierto es que el solicitante, en los detalles para localizar la información, señaló que por su condición socioeconómica pedía que se le expidieran de manera gratuita dichas copias certificadas. El sujeto obligado pretendió cobrar los derechos por la reproducción, lo cual está reconocido en la ley, está determinado asimismo en el Código Financiero y, a juicio de la ponencia, en el caso de copias certificadas normalmente procede el cobro de la certificación. La cuestión aquí es determinar si hay dos asuntos. Primero, condiciones socioeconómicas que acredite el titular del derecho que lo está ejerciendo de acceso a la información para que se le sea condonado el pago de los derechos. No aportó ningún elemento que pudiera generar una convicción clara de que se encuentra en esta condición de vulnerabilidad que requiriera el apoyo subsidiario del sujeto obligado. Pero además, el tipo de información que solicita tampoco pudiera permitirnos identificar una relación clara entre la información que está solicitando y esa condición de vulnerabilidad o algún derecho que se le pudiera estar afectando por esa condición de vulnerabilidad que hiciera indispensable y necesario que tuviera esa información sin restricción alguna. ¿Por qué? Porque las actas de cabildo de todo este periodo se refieren a la instalación del nuevo gobierno, a la definición de los directores, a la aprobación del bando municipal, a la aprobación del plan de desarrollo, la emisión de las convocatorias para elegir autoridades auxiliares, etcétera. No encuentro entonces una forma de vincular la información que se pide con su condición de vulnerabilidad o con derechos que pueden ser afectados por esa condición que movieran al Estado de México, al pleno del Infoen, al sujeto obligado, a no proceder al cobro de los derechos que está legalmente establecido. Por ello es que, aunque originalmente se proyectó exentando el cobro de los derechos, me parece que aquí, toda vez que el sujeto obligado lo hizo en tiempo y forma de manera correcta, salvo que no precisó el monto, sí es procedente modificar la respuesta solamente para ordenar que con toda certeza le diga cuánto tiene que pagar. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8278 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8278 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente. Gracias, secretario. Continuamos con el proyecto 8280 que fue remitido por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, quiero hacer una modificación con efecto de precisar en el resolutivo segundo que la entrega de la información será de enero a agosto del año 2019. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8280 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación y acompañándole con voto particular por el tipo de pronunciamiento simple que propone. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8280 y conforme a la propuesta de modificación que ha propuesto, anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Gracias.
El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 8293, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Pedí exponer este y otro adicional, no porque se vayan a realizar modificaciones en los resolutivos, no será así, se mantienen los resolutivos, pero sí en una parte del estudio, y considero que es una parte relevante, por lo que vale la pena explicarlo para ir compartiendo criterios con los colegas y también para hacernos entender con los titulares del derecho que acuden con nosotros. En este caso, se revisó un antecedente y se encontró que había un precedente similar de otra resolución determinando no aceptar la clasificación de la información que hacía el sujeto obligado, y con el argumento de ese precedente se proyectó la resolución. Yo creo que en nuestras resoluciones tenemos que considerar que las autoridades jurisdiccionales y materialmente jurisdiccionales no podemos apelar solamente a nuestra autoridad y competencia para determinar y sostener lo que decimos y cómo resolvemos los asuntos. Quizá el legislador democrático pueda contar con esa deferencia a partir de la condición de habilitación que el sistema político le otorga, en virtud de que las decisiones que ellos abordan tienen un tema de legitimidad en tanto que refrendan los acuerdos, los intereses, las conveniencias o necesidades que la sociedad ha expresado al conformar de determinado modo el órgano legislativo. En el caso de quienes resolvemos asuntos de este tipo jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales, la rectitud de nuestra intención y lo apropiado de nuestro juicio debe de acreditarse con nuestras sentencias. Por eso es que tenemos que motivarlas correctamente, argumentarlas como es debido, porque el ejercicio de la argumentación muestra que el margen de discrecionalidad que tenemos para aplicar una norma, aplicar una interpretación o valorar de determinada forma los hechos no es una condición arbitraria, sino se puede ajustar a un tema de razonabilidad. En el caso en cuestión, se propone por parte del sujeto obligado clasificar la información aduciendo que hay un proceso de auditoría. Lo he comentado con los colegas y lo expreso en esta sesión, que en el tema de la clasificación debemos de valorar el aspecto, creo que con un mayor detalle, porque exige una mayor justificación en el argumento por parte de nosotros al resolver. La clasificación de la información como reservada implica la realización de la prueba del daño, que en primer lugar requiere que se identifique la hipótesis jurídica que protege un bien relevante para el legislador que motiva la restricción del derecho de acceso a la información. Esto se encuentra en las fracciones definidas en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y en las fracciones del artículo 140 de la Ley Local. Una vez que hemos identificado el bien jurídico relevante a proteger, el segundo paso es acudir a tratar de identificar lo que yo podría denominar como los tipos jurídicos, como los elementos del tipo que nos permiten configurar ese bien relevante, que esos los encontramos en los lineamientos de clasificación y desclasificación que ha emitido el Sistema Nacional. Ahí nos dice, para que se actualice un asunto de auditoría, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, tienen que ocurrir esto, esto y esto. Entre algunos asuntos que se encuentre abierto el procedimiento. Ya tenemos entonces el bien jurídico relevante, ya tenemos los elementos de su tipicidad y nos dicen, ahora hay que acreditar el riesgo real, demostrable e identificable que se le puede generar a ese bien jurídico relevante si la información se entrega. Y es aquí donde la verdad hemos tenido todos los enormes problemas, porque los sujetos obligados no nos aportan los elementos que nos permitan identificar el riesgo real, demostrable e identificable. En este caso el sujeto obligado dice, hay un proceso de auditoría
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por lo tanto, si se da a conocer la información, se puede afectar el procedimiento. Obviamente que para todos los procesos de auditoría, desde una auditoría practicada por el órgano interno de control hasta la practicada por la Auditoría Superior de la Federación, esto ocurre. En un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, de igual manera. En todos los casos, el tamaño del riesgo de que se dé la información es igual, sí o no. A mi modo de ver, no. Tenemos que hacer un proceso, no me gusta mucho, Javier es más experto en ese tema porque es Alexis, de determinar el peso específico del caso en cuestión con algunos parámetros. No lo hago así tan matemático, pero intentaré hacer un ejercicio así. ¿Qué haré? Trataré de poner extremos y en medio de esos extremos autoridades. El primer extremo, que no es de este caso, pero es del siguiente, será el síndico municipal, que es una autoridad que resuelve una serie de procedimientos administrativos. Y así, del otro lado había yo pensado proponer a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya encontré uno nuevo que es la Auditoría Superior de la Federación. Para ser integrante de la Auditoría Superior de la Federación, auditor, responsable de este tipo de auditorías, ¿qué requisitos plantea la ley para ocupar ese cargo? ¿Qué requisitos le plantea al síndico? Si vemos los del síndico son muy básicos: ser mexicano por nacimiento, ser ciudadano del Estado, estar en ejercicio de sus derechos, ser mexiquense con residencia efectiva, ser de reconocida probidad y buena fama pública. Para el caso de la Auditoría Superior de la Federación y de su personal, hay elementos de este tipo, pero hay elementos técnicos, profesionales, etcétera. En el caso de los magistrados, por ejemplo, haber servido en el Poder Judicial del Estado, tener méritos profesionales, académicos, reconocidos, título profesional de licenciado en Derecho con una antigüedad mínima, etcétera. Luego, otro segundo elemento, ¿quiénes intervienen en la determinación del procedimiento? Salud. En el caso de, que vamos a ver adelante, del síndico, él solo resuelve. En el caso de la auditoría, pues no es solamente un auditor, es un auditor sujeto a un jefe de departamento, a un auditor especializado. La Auditoría Superior realiza una verificación que le entrega a la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control hace una primera revisión, luego la Comisión de Vigilancia. Hay mecanismos de pesos y contrapesos para corregir algo que uno de los intervinientes en el proceso pudiera haber hecho mal. Luego, la forma de designación. Para ser electo síndico municipal debe uno de contar con el respaldo político de la ciudadanía, es decir, tiene uno que ser popular, es decir, tiene uno que ir a la ciudadanía, convencerle de la manera que sea y obtener el respaldo. Para ser miembros de la Auditoría Superior de la Federación no se requiere esta condición de popularidad, sino cumplir con un perfil técnico profesional. Y luego, la exposición de la autoridad frente a la opinión pública. Obviamente los síndicos municipales no están tan expuestos a que la opinión pública debata lo que ellos resuelven. En cambio, la Auditoría Superior de la Federación está expuestísima, debe de tener una piel bastante gruesa para resistir el debate de la opinión. Entonces, eso me permite tener dos extremos y dos gradajes diferentes que me dicen que en el caso del síndico sí hay un mayor riesgo de que las decisiones que toma puedan verse afectadas por el tipo de requisitos, por la determinación de las resoluciones, por la forma de designación y por su exposición a los medios de comunicación. Entonces, un factor externo al proceso sí puede alterar la forma como vaya a resolver procedimientos todavía en trámite. En el otro extremo, la Auditoría Superior de la Federación, por todos estos elementos, yo aprecio que hay un riesgo menor de que se vea afectado el proceso de auditoría si se da a conocer la información. Entonces, el tercer elemento de esta prueba de daño es dimensionar el tamaño del daño que se puede hacer al bien que se pretende proteger con la clasificación. Y el cuarto factor es pesar ahora el interés público de que se dé a conocer la información. ¿Cómo pudiéramos nosotros determinar el peso del interés público? Yo creo que podría ser de la siguiente manera: estudiando la naturaleza del procedimiento
sobre el que se trata, determinando la naturaleza de las partes que intervienen en el procedimiento, valorando también si el objeto del procedimiento pudiera relacionarse con algún elemento de los que no permiten la clasificación como reservado. Y eso nos va a poder mostrar que en determinados casos como este de la universidad, se tratan de recursos públicos, creo que hay un interés público mayor, se trata de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que está auditando y tiene abierto el procedimiento, creo que es una autoridad que resiste con mayor fuerza la influencia de factores externos para no afectar su procedimiento, y por ello es que creo que en este caso en particular, estas razones son las que le debemos de dar al sujeto obligado para decirle: tu intento de clasificar la información bajo esta causal no prospera y por ello te ordenamos entregar la información. Este método, que no está sencillo, que no está fácil y que va a implicar un trabajo fuerte para las ponencias y sobre todo con la carga de trabajo que tuvimos el año pasado, sin embargo, tenemos que hacerlo para poder argumentar y justificar correctamente tanto la restricción al derecho al determinar la clasificación como el desestimar un intento de clasificación por parte del sujeto obligado, y lo intentaré formular, ojalá pueda ser de manera exitosa, y si no, pues ustedes ayúdenme a corregirlo al analizar los asuntos, pero en este caso se incluirá para sustentar lo que ya se había propuesto, pero que me parece se proponía no de manera tan sólida como requiere este tipo de decisiones. Gracias, comisionado. No sé si alguien desea hacer alguna intervención. De no ser así, le pido por favor, secretario, tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8293. Comisionada Eva Bay. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8293. Gracias. Tenemos ahora el turno del proyecto 8383 y 8384, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Valle de Bravo y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En el recurso anterior, todo este estudio fue para terminar desestimando la clasificación y ordenando la entrega de la información. En este caso, desde el proyecto se propuso entregar solamente los procedimientos concluidos de arbitraje en materia condominal que el síndico del municipio de Valle de Bravo ha resuelto. Y el argumento fue: ha sido el criterio de la mayoría que solamente lo concluido, por lo tanto, pongámoslo así, y hacemos el voto particular diciendo que nosotros pensamos que los concluidos y los en trámite. La verdad es que no, en este caso no haría voto particular porque estoy de acuerdo, luego de hacer el análisis que ahorita expondré, de que solamente se tiene que entregar esto. Ya me referí al tema del síndico municipal. Considero que de las personas que resuelven, de los servidores públicos que resuelven procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio o controversias de este tipo, pudiera ser el servidor público más expuesto a que factores externos al procedimiento afecten su juicio y por lo tanto constituye un riesgo mayor de que se afecte el bien jurídico relevante. Ahora hablemos del interés público. En este caso en particular son conflictos generados por la convivencia condominal. Es decir, son conflictos en los que las partes son particulares, con un diferendo sobre comportamientos particulares. No es un procedimiento al que la ley les obligue a acudir, sino que voluntariamente manifiestan su disposición a acudir a ese procedimiento y a someterse a la decisión del propio arbitraje. El tema evidentemente no se relaciona con ninguno de los elementos que pudieran impedir una clasificación de la información como reservada. ¿Cuál es el interés público de que se conozca cómo resuelve el síndico? Pues apreciar si al momento de resolver estas controversias lo está haciendo conforme a derecho.
Me parece que los expedientes concluidos muestran todas las actuaciones del síndico y permiten atender ese interés público, pero un procedimiento no concluido no contiene todas las actuaciones y le sirve en poco a la persona que pretende valorar y someter a control y cuestionar e indagar si el síndico está cumpliendo con estas razones. Por eso, aplicando estos elementos, aquí la conclusión es contraria a la anterior. En lugar de aquí justificar la entrega de la información, me permite efectivamente apreciar un daño mayor, un interés público menor y por lo tanto aceptar sin el voto tradicional que formulábamos que solamente se entreguen los procedimientos concluidos y todo aquello que se encuentre en trámite se clasifique como reservado por un periodo que abarque el tiempo hasta que dicho expediente es concluido. Y creo que con este intento, entonces efectivamente demostramos que el proceso de clasificación es restrictivo para el sujeto obligado, no es la regularidad de las cosas y que depende de las circunstancias del caso. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? De no ser así, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 8.383 y 8.384 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor, con voto particular concurrente. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor con voto particular. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 8.383 y 8.384, anunciando voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al 8.444, donde el comisionado ponente es el comisionado Javier Martínez Cruz. Okay, el siguiente recurso es el 8.555, en donde la ponente es su servidora y el sujeto obligado es el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto haré una precisión con el oficio número 7 y las siglas de mi ponencia, que fue turnado ya a la Secretaría Técnica, en el cual se precisarán que se tendrán que agregar los demás mecanismos que contempla la licitación, como los contratos, los mecanismos de vigilancia y todo lo que conlleva un proceso de licitación. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8.555 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada ponente mediante su oficio número 7. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas por la comisionada presidenta en su oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8.555 con las modificaciones previamente referidas en el oficio número 7. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, y en caso de no existir intervención alguna por parte de mis colegas, al final pueda tomar la votación en bloque.
Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, para lo cual me permitiré dar lectura al número del recurso de revisión perteneciente a cada proyecto, en virtud de que previamente fue circulado al orden del día, detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución. Primeramente tenemos listado el recurso de revisión 7599, el 7884, el 7929, 7978, 7989, 8008, 8043, 8063, 8083, 8158, los acumulados 8160 y 8161, 8166, 8178, 8180, 8215, los acumulados 8226 y 8227, 8237, 8238, 8240, 8243, 8251, 8265, los acumulados 8266 y 8267, el 8296, 8308, 8314, 8320, 8328, 8330, 8332, 8338, 8350, 8362, los acumulados 8370, 8371 y 8674, los acumulados 8401 y 8402, 8407, el 8490, 8497, 8507, 8537, 8542, 8557, 8555, 8590, 8718, 8818 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 9403. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias. En este bloque tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y también su servidora. Gracias, comisionada presidenta. En el caso del proyecto de resolución 8158, se está ordenando inversión pública e información que es totalmente pública, por lo tanto, se quitaría esta referencia, así como el párrafo que justifique la misma. Gracias. Yo haré una modificación en el proyecto 8180. Estas modificaciones están vertidas en el oficio número 6 que se turnó a la Secretaría Técnica. En particular es referente al caso de la Ley de Responsabilidades 2016 y 2017, en el cual se van a precisar cómo debe de ser entregada la información respecto de cada ley. Lo demás continúa en sus términos. De no existir otra intervención, secretario, le pido tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 8008, con la modificación al 8158, con la modificación en términos del oficio referido al proyecto 8180, voto particular en el proyecto 8320, voto particular en los acumulados 8401 y 8402, y por último voto particular en el proyecto 8585. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 7884, a favor con voto particular por el tipo de pronunciamiento simple propuesto, lo mismo en el 7929, el 8158 con la modificación que señalé, el 8160 y su acumulado el 61, a favor con voto particular por pronunciamiento simple, el 8180 con las modificaciones señaladas en el oficio número 6 de la comisionada presidenta, en el 8237 voto particular también por el tema del pronunciamiento simple, en el 8330 voto particular por las mismas razones,
En el 8507, voto particular por el mismo argumento, lo mismo en el 8557 y también en el 8585. El resto en los términos originalmente registrados por mis colegas. Efectivamente, el 8180 a favor con la modificación, acompañándole con voto particular, precisamente porque creo que hay que someter el tema de los expedientes de responsabilidades de los servidores públicos que no han sido concluidos en los casos graves, que es lo que permite la ley, al mismo test de valoración de la prueba de daño. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la precisión que señaló el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para el caso del 8158, a favor también de la modificación del 8180, donde acompañaré con una opinión particular para expresar porque comparto la modificación, y los restos del bloque en los términos que se presentan. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 8008, 8043, 8320, 8362, 8370 y acumulados, y el 8590, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, con la modificación del 8158 y el 8180, y emitiendo voto particular en el 8407. Yo no los traigo. ¿Qué números son de la ¿Y por qué no los tengo? 8537. Perdón, pero 8541. No, no los traigo. ¿En serio no? A ver. No, pero no los traigo. No tengo voto en esos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y por lo que hace a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno y la opinión particular ya registrada, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que, de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado.
Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada Presidenta, comisionado, les informo que de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 5 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Téngase por presentado. Tenemos listada la aprobación por parte del Pleno en el siguiente punto que corresponde a asuntos generales, la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta lista fue de manera previa también enviada a los integrantes de este Pleno, le pido por favor a mis colegas que podamos omitir su lectura y podamos aprobarla en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Es cuanto. Gracias. Listo, secretario, pues de esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:46 de este día, 15 de enero de 2020, damos por concluida la primera sesión ordinaria de este Pleno. Gracias a todas y a todos y muy feliz año para todos los integrantes de este instituto y para todos los que nos siguen también a través de nuestras redes sociales y de nuestra liga en nuestra página del instituto de la sesión en vivo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.